tal? Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Lourdes Franco. Soy estudiante del área de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. En este video vamos a hablar sobre la auditoría y aseguramiento 1. Esta exposición es responsable la estudiante Luz Ángela y Yani Milena Escobar. A continuación le daremos la introducción de nuestro trabajo. Acá vamos a exponer los principios, elementos que componen la unidad 1 de aprendizaje del curso Auditoría y Aseguramiento. Para ello, la presentación se estructura con el siguiente contenido: concepto y origen de la auditoría a partir de las escuelas latinas y anglosajonas, concepto de aseguramiento de la información, comparación de los diferentes tipos de auditoría según su objeto de estudio y las características propias del contador auditor en el marco empresarial. Finalmente, se presentan un conjunto de conclusiones y reflexiones por parte de los integrantes del grupo. A continuación, les hablará nuestra compañera Luz Ángela. Buenas noches. Para hablar acerca del concepto de origen de la auditoría a partir de las escuelas latina y anglosajona, hicimos la siguiente clasificación. La auditoría anglosajona conceptualmente tiene un contexto histórico que se basa a partir prácticamente de la revolución industrial que tuvo como epicentro pues Inglaterra. Sin embargo, tenemos en cuenta que la contaduría como tal es tan antigua como la historia de la humanidad, ¿no? La finalidad en la auditoría anglosajona tiene unos procesos que se basan en examinar, comprobar y verificar, que prácticamente son como los métodos de revisión que utiliza esta auditoría. La auditoría anglosajona tiene tres hipótesis fundamentales, que son la teoría de agencia, que es la supervisión y monitoreo y pues analizar de manera general la organización. Otra hipótesis es la teoría de la información, la cual se aplica la teoría de la agencia y también mantiene unas relaciones en cuanto al mercado y los capitales. Es una teoría que funciona prácticamente como puente entre la economía, las finanzas y la contabilidad, y además permite mejorar el proceso de toma de decisiones, la reducción de riesgos y también la obtención de ganancias. En cuanto al contexto, la tercera hipótesis es la teoría de seguros, que son los administradores de la organización quienes escogen si la auditoría tiene o no una relación con las obligaciones que ellos ejercen dentro de esta. Se tiene también que en la cultura anglosajona el significado que se le da al latín viene del latín auditus, que tiene dos acepciones: un examen formal de las cuentas, donde la situación financiera de una organización o de un individuo pues es el tema central, y donde pues finalmente se da un informe de auditoría. Todo se basa a partir del examen y una revisión metódica. Luego tenemos la auditoría latina, que esta se basa a partir de tres acepciones, que es el empleo del auditor, el tribunal o despacho del auditor y la auditoría contable. Y en este contexto al auditor siempre se le ha dado como una importancia especial, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, aquí el auditor proviene del vocablo latino auditor, que también tiene tres acepciones: es quien realiza la auditoría, es oyente, la persona nombrada por el juez para recoger pruebas, para darlas a conocer, para presentar los informes. Y en el contexto histórico se habla también de la existencia de auditores, de que hubo auditores de guerra que pues se asociaban con el ejercicio militar y la aplicación de las leyes pues en el contexto militar. Está el auditor de la nunciatura, que era el consejero pues del nuncio en España, porque acordemos que en ese tiempo pues era monarquía y tenían que tener como una interlocución entre América Latina y España. El auditor de la rota, que era nombrado por parte del Papa y era pues para manejar los temas de la Iglesia Católica. También estaba el auditor de la Marina, que era el encargado de los asuntos de los temas de fuero del mar. También tenemos una definición epistemológica que se basa en metodologías y métodos que maneja la auditoría en general. Entonces, es un método que busca acercar una materia sujeto, que sería el objeto de estudio, a un criterio en función de un objetivo superior de control. En este orden de ideas, la definición epistemológica es también un conocimiento que ha evolucionado, cuyo carácter científico depende de las metodologías, como decíamos anteriormente, prácticamente por ser como un método a seguir, así como conocemos, por ejemplo, en investigación el método científico que se basa en una epistemología. Entonces también el proceso de auditoría también tiene su propia epistemología. Luego tenemos la definición técnica, que es un proceso estructurado que implica habilidades analíticas, habilidades de juicio profesional, donde el profesional que es un contador público debe tener un escepticismo frente al tema que se está ejerciendo, y también debe tener un especial uso de tecnologías y metodologías y cumplir con estándares tanto técnicos como éticos.
Gracias. Luego, pues, hicimos un breve repaso por el proceso de auditoría, el cual consiste en contratación como primera medida, luego está la planeación, la ejecución, la documentación y el reporte final. Dentro de los métodos de auditoría tenemos la confianza privada, la fe pública y el interés público, que prácticamente se convierten como en los principios del ejercicio contable, ¿no? Las metodologías de auditoría, que están la revisión, la atestación, que implica auditoría independiente, acuerdos, compilaciones, revisiones, y el aseguramiento, el cual se basa también en los conceptos que hablábamos previamente. Y están los procedimientos de auditoría, que se basan en la comprobación, que es donde verificamos, luego hacemos el análisis a partir de pruebas de muestreo, reuniendo informes estadísticos y no estadísticos, y luego está el procedimiento de administración de riesgos, ya sean de negocios, estratégicos u operacionales. Hola, mi nombre es Caterina Díaz. A continuación miraremos qué es aseguramiento de la información en auditoría. El aseguramiento se extiende más allá de la prueba de la información financiera, se busca verificar los hechos e incluso la información cualitativa, que se refiere a las prácticas de negocio. A diferencia de la consultoría, el aseguramiento no es predictivo, sino que prueba así la decisión de negocio función en el pasado. La epistemología, ¿qué es la auditoría de definición epistemológica? Es un método que busca acercar una materia sujeto-objeto a un criterio en función de un objeto superior del control. Su carácter científico depende de una metodología que utilice para ello como conocimiento. Ha evolucionado durante la historia en la misma, medida que lo ha ido haciendo de distintas materias, sujetos, criterios y objetos de control. Definición técnica. El proceso estructurado que A. Conlleva la aplicación de habilidades analíticas, juicio profesional y escepticismo profesional. B. Usualmente es realizada por un equipo profesional dirigido con habilidades gerenciales. C. Es una forma apropiada de tecnología y se adhiere a una metodología. D. Cumple con todos los estándares técnicos relevantes, tales como estándares internacionales de auditoría. Las siglas en inglés es ISA. Los estándares internacionales de control, los estándares internacionales de información financiera, los estándares internacionales de contabilidad del sector público y cualquier equivalentes internacionales, nacionales y locales. Cumple los estándares requeridos de la ética profesional. Aquí pues analizaremos un mapa conceptual. Estos son los tipos de auditoría, los cuales encontramos que son 9. El primero, la auditoría interna, es la que se encarga de realizar las organizaciones para verificar si el funcionamiento de las diferentes áreas es correcto. Esta se encarga de evaluar, examinar y verificar que todo lo están haciendo acorde y que esos controles están siendo realizados. La auditoría externa es un análisis llevado a cabo por un contador independiente, analizando si los riesgos contables se han elaborado con la conformidad. La auditoría financiera tiene el propósito de suministrar una certeza de los estados financieros finales o intermedios tomados de forma integral, estén libres de manifestaciones erróneas importantes. Pues la financiera es la que se encarga de que todos los estados financieros, todo esté acorde a la ley y todo esté con los requerimientos necesarios que necesitamos pues, en una empresa o en un negocio. Bueno, la auditoría de control interno, encontramos 3, efectividad y eficiencia de las operaciones, cumplimiento de las leyes y regulaciones públicas, la contabilidad e información financiera. Y la confiabilidad, o sea, estas 3 llevan a todas las operaciones, la confiabilidad, cumplimientos. Encontramos también la auditoría de cumplimiento. El propósito de esta evaluación proporciona al auditor una certeza razonable si las operaciones en identidad se conduce de acuerdo con las leyes. Seguimos con la auditoría del sistema. El propósito es obtener evidencia de que esté nuestro sistema de cumplimiento en los requisitos de seguridad deseados. Es como la que se encarga de la seguridad, de los programas, de que todo esto estén sistematizados. La auditoría de gestión, la obligación y contribuciones que han sido asignadas y si tales funciones han ejecutado de manera eficiencia, efectiva y económica. La tributaria. Se hará la planeación tributaria y presentará la asesoría requerida para asegurarnos de que la sociedad cumpla con estas obligaciones, como encontramos los impuestos de renta, cumplimientos de complementarios, ventas, industria y comercio, el impuesto predial y la forense. Realiza investigaciones legales a través del estudio de evidencias para detectar fraudes y delitos, que normalmente pues en algunas empresas encontramos esos pequeños fraudes, entonces esta auditoría se encarga específicamente de eso. La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas, informes sobre actividades
económica y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia de contenido informativo con evidencias que le dieron origen, así como determinar dichos informes que han elaborado, observado principios establecidos para el caso, obtener y evaluar evidencia objetiva, significativa, examinar las bases para las declaraciones o representaciones y evaluar los resultados juiciosamente a prejuicio o desviaciones a favor o en contra de personas o entidades que hacen las declaraciones. ¿Listo? Por ejemplo, una persona, un auditor que vaya a hacerle, valga la redundancia, una auditoría a una empresa y se refleje que está desviando fondos, pues eso sería como algo ilícito para el ente gubernamental, ¿no? Y eso lo tiene que reflejar en los informes que realice. Aseguramiento. Es un fenómeno que está completando por contemplado la teoría y práctica de auditoría en todo el mundo. En sus orígenes, la auditoría fue un oficio de escuchar o ver y transmitir un mensaje positivo o negativo al rey, emperador o señor. Como vemos ahí, vemos que la auditoría siempre estuvo, pues en este caso, en la antigüedad, en medio de que siempre habían como personas inspeccionando todo lo relacionado con el reino y siempre iban a dar noticias buenas, negativas o positivas al rey, ¿no? Entonces, siempre ha existido, pues, la auditoría o el aseguramiento o el seguimiento de todas entidades. También el aseguramiento, pues, es la mejorar la calidad de información para reducir los riesgos de un negocio, ¿no? Bueno, aquí vemos que también se habla de la escuela latina y escuela anglosajona. La escuela latina de control organizacional tiene origen en la corriente intervencionista del Estado en el desarrollo de la economía, y la escuela anglosajona de control viene de la corriente liberadora de la economía, en donde el Estado tiene moderada intervención. La revisión fiscal se inscribe en la escuela de control latino, pero armonizando con el control anglosajón. Es el modelo imperante en nuestra economía. ¿Cómo ejercer la revisión fiscal sin descalificar la auditoría? Es uno de los objetos de esta propuesta, de la propuesta del control anglosajón. Bueno, luego encontramos las características propias del contador auditor en el marco empresarial. Primero que todo, la principal característica, pues tener un dominio de una habilidad intelectual particular, que en este caso la conseguimos a partir de nuestra formación profesional, de la carrera universitaria en la que estamos estudiando en este momento. Luego, tener una adherencia a un código común de valores y de conducta, que pues ya sabemos que existe la ley a nivel nacional e internacional. Tener una aceptación de un deber para con la sociedad como un todo. El interés público, que es como la aceptación de la responsabilidad, teniendo en cuenta que el interés público, para nosotros el público son pues los clientes, los otorgadores de crédito, los gobiernos, los empleadores, los empleados, los inversionistas, la comunidad de negocios, financieras, entre otros. Y ese interés público es el bienestar colectivo de la comunidad de personas o de instituciones a las cuales nosotros vamos a servir como profesionales. También debemos tener un pensamiento crítico, una alta capacidad de adaptación al cambio, entender el entorno del negocio o la organización en la cual nos vamos a desenvolver y el contexto, ¿no? Y también entender datos para utilizarlos y comunicarlos de manera adecuada. Esto es la capacidad de adaptación al cambio, entender el entorno y los datos van como asociados al tema de la vanguardia, digamos, por ejemplo, así como va avanzando también la tecnología, nosotros también debemos adherirnos como a esos procesos, a esos métodos, metodologías que vayan como a la par con el avance tecnológico, no quedarnos estancados de pronto con estrategias ya que pasan a ser como obsoletas en este sentido. Bueno, en este caso vemos las conclusiones, que la auditoría es considerada como una práctica que se extiende cada vez más a diversos aspectos de la vida social, empresarial, gubernamental. Es una alternativa de solución a diferentes problemas donde hay conflictos de interés, y es una práctica tan antigua como la humanidad misma, que ha estado presente en diferentes contextos históricos. Los contadores públicos profesionales ejercen y desempeñan un papel esencial en la sociedad. El público deposita la confianza y credibilidad en ese ejercicio para poder establecer un bienestar económico en la comunidad y el país. Ahí vemos también que un contador público o un contador auditor debe tener carácter, ¿no? Porque de pronto van a tener muchos intereses. Por ejemplo, va a hacer la auditoría en X empresa y de pronto haya un desfalco o algo, ahí debe tener bien puestos sus principios para poder hacer esa auditoría.
Bueno, esa fue nuestra intervención en la materia Auditoría y Aseguramiento 1. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que todo lo que hemos presentado sea de su apoyo.